Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy día vamos a tocar el tema desde el punto de vista ético, el tema del caso del aborto de la niña, ¿no? Desde el punto de la autora Maribel Cuenca, ¿no? Dice: el dilema de la ética entre el ser y el deber ser, la libertad y el reconocimiento del otro. En este caso, hablando de ética, no, y específicamente hablando de ética profesional, vamos a hablar un tema de ética. Si vamos a hablar en temas de ética, el aborto pues está, si bien podemos decir que no está bien, pero en caso de esta niña en especial, que había sido una violación, estaba en su justo derecho de aplicarle la ley, porque ella estaba siendo afectada psicológicamente y físicamente, ¿no? Entonces, porque ella no quería ser mamá, fruto de una violación. En este caso, la policía no actúa mal, porque desde la ética profesional ellos sabían que hay leyes en el cual protege a esta niña, y la niña pasa a ser de víctima a prácticamente delincuente, porque le acusan de ser de tener autoaborto, cuando esto no fue así, ¿no? Lo que pasó es que ella tuvo un aborto espontáneo. Entonces la están culpando de algo que no ha tenido. Es más, si hubiera pasado en este caso, vamos a decirlo, ella solicitó también, ¿no?, un aborto asistido, que nunca le hicieron caso, nunca le dieron el derecho a tener esa parte. Entonces, hablando éticamente, entonces estamos mal, ¿no? Éticamente hablando, el Estado peruano ha actuado mal con la niña. Le doy paso a mi compañero. Soy la alumna Mayra Alejandra Carrasco Santiago. En esta oportunidad me tocó hablar sobre la moral y los límites éticos en la convivencia humana. El caso de Camila nos permite reflexionar en torno al estado actual de la protección de los derechos de las niñas en el Perú y en la necesidad de replantear el debate en torno al acceso al aborto en condiciones adecuadas, fuera de estereotipos, prejuicios y barreras institucionales. Los límites éticos en la convivencia humana. La ética es, pues, según el autor, esta experiencia de la mesura de la convivencia humana y la conciencia de los límites que no deberían sobrepasarse para hacerlo posible. Lo menciona el filósofo peruano Miguel Giusti. En nuestros espacios privados y públicos se hace necesario el establecimiento de estos límites éticos, los cuales hemos interiorizado a lo largo de nuestra vida. Los límites están establecidos por normas explícitas, escritas, pero también no pueden ser necesariamente escritas, sino que están también rígidas por convenciones sociales. Cuando asumo la importancia de no solamente conocer los límites, sino además de interiorizarlos y regirme a partir de ellos, decimos que actúo mesuradamente. Por ejemplo, ante algún suceso, algún conflicto en el que yo me altere, yo he decidido actuar mesuradamente, es decir, no grito, no soy violento, pero cuando no interiorizo esos límites y ante esta situación que estoy mencionando, decido transgredirlos. Estoy actuando desmesuradamente. Teniendo en cuenta el dinamismo de la ética, estos límites han cambiado producto de la evolución de la conciencia moral. Esta evolución lo podemos ver en las pautas de crianza al interior de las familias. 50 años atrás era permitido que los padres educaran a través del castigo a sus hijos. Ahora el maltrato es un hecho inconcebible. Ahora en el 2020 estos hechos causan indignación porque hemos cambiado de percepción. Esta evolución de nuestra conciencia moral ha sido producto de debates en donde se ha reflexionado en este caso sobre los efectos de Camila, del aborto, ¿no? Además, empezaba a reconocer la importancia de abonar a esta visión adultocéntrica en la crianza y de reconocer a los niños como sujetos de derechos. Justin, en su texto, nos retrata de lo anterior recordando el conflicto armado que sufrió el Perú en la década de los 80 y los 90, en donde se transgredieron muchos límites éticos causados no solamente por parte de los terroristas, sino desafortunadamente por el mismo Estado peruano. Lo anterior ha conllevado a que como sociedad, a través de un ejercicio constante de memoria, digamos nunca más como sociedad o como Estado, permitiremos que vuelva a ocasionarse tremendos actos desmesurados, nunca más seremos indiferentes e insensibles con el dolor del otro.
Gracias. El alumno Juan Diego Meléndez Rosales y el día de hoy les hablaré acerca de la libertad y la responsabilidad. Bien, se dice que la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Como bien lo mencionaba Fernando Savater en su libro Ética para Amador, nos dice que el hombre es libre de tomar decisiones que sean convenientes para él, pero puede que sean buenas o malas para la otra persona. Sin embargo, también nos dice en ese libro que una persona también tiene el derecho y la libertad de cometer errores. Ahora, si nos preguntamos cómo podríamos relacionarlo con el caso de Camila, podríamos decir que definitivamente este caso se muestra o refleja que a Camila se le privó la libertad de decidir si continuar o no con su embarazo, a pesar de que Camila haya sido víctima de una violación. Entonces, se podría decir que estos acontecimientos se podrían prevenir si es que hubiera un acceso al aborto seguro y legal, como lo han empleado la gran mayoría de países como México, Australia, Canadá o países un poquito más conservadores como Corea del Sur. Pero que se debería de aplicar este aborto en bases, ¿no? Y respetando todas las garantías de un acceso al aborto seguro y legal. Pues hay que tener en cuenta que casi todos los estados, o al menos los que pertenecen a las Naciones Unidas, tienen el compromiso y la obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de cada ciudadano, como se ha mencionado previamente en la exposición de mi compañero. Y dentro de estos derechos humanos se encuentran incluidos los derechos relativos a la salud, a la autonomía sexual y reproductiva. Por otro lado, también les hablaré acerca de la responsabilidad. Bueno, en cuanto a la responsabilidad, se dice que es un valor que está en la conciencia de una persona, porque es un valor que pone en práctica la ética de cada persona, porque impacta, ¿no? En la vida familiar, académica, laboral o ciudadana. También se dice que la responsabilidad es la cualidad que tiene aquel individuo que cumple sus obligaciones o promesas que asume las consecuencias de sus actos. Pero, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de este caso? En primer lugar, consideramos que el Estado peruano, a través de las autoridades representativas de estas instituciones involucradas, actuaron de una manera inadecuada con respecto a la niña, ¿no? Y que estos deberían de asumir su responsabilidad, ya que si bien es cierto, se ve reflejado de que no aplicaron los protocolos y procesos legales correspondientes en el caso de violación, y que si bien es cierto, la niña, dentro de su desesperación, en un principio hizo la solicitud de un aborto. Hemos visto que a la niña se le imputó un acto el cual ella no cometió, ya que ella tuvo un aborto espontáneo. Por lo tanto, el acto que tuvo fue de una manera involuntaria, ¿no? Entonces, yo creo que las autoridades no debieron hostigarla y sobre todo no debieron acusarla de un acto tan grave, ¿no? Como es un autoaborto. Porque si bien es cierto, es un calificativo algo muy fuerte, se trata de una menor de edad. Por otro lado, opino que se debería de crear y promover una cultura de respeto, una cultura de aplicación y sobre todo de comprensión de los derechos humanos en la sociedad. Y que esto se puede emplear a través de una educación y sobre todo de una sensibilización. Bueno, también algo muy bonito que encontré y tomé como reflexión de la revista Para Crecer con Valor y que esta fue escrita por la doctora Ramona de Febres, nos menciona que parte de nuestra responsabilidad personal es mejorar cada día en todos los aspectos de nuestra vida. Yo espero que las cosas mejoren, ¿no? Dentro de nuestra sociedad y considero también que es bueno, ¿no? Tocar estos casos y sobre todo estos temas porque nos ayudarán mucho a mejorar como persona y sobre todo aprender, ¿no? Y comprender que no que no todo está bien en esta vida. Muchas gracias, profesora y compañeros. Les cedo el pase a mi compañero para que pueda continuar con esta exposición. Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes, me llamo Cristiano y en esta ocasión vengo a presentarles un caso alarmante ocurrido en Perú en el que se le negó el acceso al aborto a una niña que fue víctima de violación sexual, y este caso nos plantea un dilema ético que puede ser abordado en el contexto de ética de mínimos propuesta por la filósofa Adela Cortina. La ética de mínimos se basa en la idea fundamental de que existen principios éticos básicos que deben ser representados en cualquier sociedad justa y ética. Uno de estos principios es el respeto a la dignidad humana, que implica que todas las personas merecen igual consideración y trato. En el caso de esta víctima de violación infantil, negarle el acceso al aborto puede considerarse una violación de su dignidad, ya que se está imponiendo una carga injusta y traumática al forzarla a llevar adelante un embarazo no deseado resultante de un acto. Pasemos ahora al segundo aspecto de esta cuestión, relacionado con la ética de máximos, anunciada por Adela Cortina. La ética de máximos busca la excelencia moral y el florecimiento humano. En este caso, la pregunta que surge es: ¿cómo podemos avanzar más allá de un mínimo ético para promover el bienestar y la felicidad de la víctima? La ética de los máximos nos insta a considerar no solo la eliminación de un mal, como el sufrimiento de la víctima, sino a la promoción del bien. ¿Cómo podemos ayudar a esta joven a recuperarse emocionalmente y construir en un futuro en el que pueda alcanzar su máximo potencial? Esto nos lleva a considerar el apoyo psicológico, la educación y la atención médica integral que se necesita. Además, la ética de máximos nos invita a reflexionar sobre cómo podemos prevenir futuras tragedias similares mediante la educación sexual, la concienciación y la creación de una sociedad en la que la violencia social sea inaceptable. Pasando al punto de los derechos humanos, podemos decir que a la niña no se le brindó tal derecho. Los humanos tenemos derechos simplemente tan solo por ser humanos. Todos tienen derecho y libertad de cometer errores. Pero en este caso a la niña no se le brinda una información adecuada con respecto al aborto legal, ni mucho menos el derecho a decidir sobre su propia voluntad. Así, Hornet, en 1992, afirma que ante ultrajes sociales de maltrato físico, privación de los derechos y degradación, los humanos no pueden reaccionar de manera efectivamente neutra. Pero si bien es cierto que también hay una vida de por medio y tiene el mismo derecho a nacer, pero existen también excepciones donde se puede abortar. Es decir, los niños y adolescentes en caso de violación deben tener un trato especial. El derecho al aborto asistido en caso de violación. Con respecto al reconocimiento del otro, podemos ver que en otros países sí están de acuerdo con el aborto en caso de violaciones. Se puede decir que respetan más los derechos de los niños y adolescentes debido a la gran cantidad de casos que se dan. Se debe tener una mayor cultura, respeto y comprensión en los derechos humanos. Como lo mencionaba Sime en el 2002, existe un potencial cognitivo en los sentimientos que se asocian a la vergüenza, cólera y desprecio. Por esto, el hombre es libre de tomar decisiones que sean convenientes para él. Esto ayudaría a reducir la incidencia de violaciones y a mejorar la protección de los mismos. El aborto tiene un gran riesgo y por ello se busca brindar una información adecuada y ayudar a las mujeres con un adecuado tratamiento, sin riesgo a la vida, salud física y mental.